los articulistas aquí cambiando impresiones de... Sí, pero él es un chico de viernes. Yo solo soy los viernes. Joaquín Ángel de Domingo, buenos días. Buenos días. Bienvenido, Juan Guillamón. Sí, bienvenido. Desubicado hoy, ¿eh? Ya Oye, les decía estoy que no me hallo. que sean condescendientes con él, que entre este es nivel, nuevo. no es sé nuevo. si podré darlo. Juanjo García Esquivano, buenos días. Buenos Juan días. Ramón Calero, buenos días. Buenos días. Buenos días. Conocía usted a Juan Guillamón, ¿no? A Juan Guillamón, claro que sí, del bachiller. Del bachiller fuimos compañeros de los maristas. Estuvimos en el mismo banco. En el banco se comían mis bocadillos de salchichón. Sí, siempre. Y ahora somos tertulianos. Había necesidad. Somos 7 hermanos, pasábamos hambre y este señor, su madre, como venía de pedanía, venía de la Lórica, hace unos bocadillos extraordinarios. Sí, había que levantar la tapa del pupitre cuando se iba a dar cuenta. Se comían. Sí, pero me ha perdonado. Y ahora estamos en una tertulia todos los martes, nos vemos todos los martes. Muy bien. ¿Qué ha pasado en Vox? Joder, es que es una vergüenza, lo de Vox es una vergüenza personal. He visto que la razón que se expresa ahí en una nota ayer es que se trata de modificar la estructura de Vox a fin de poder propiciar una oposición contundente a López Miras. Es acojonante. O sea que el papel de Vox es oponerse contundentemente al Partido Popular. Perdió la cabeza. Yo creo que lo que está buscando Vox es buscar unos perfiles adecuados, porque cabe la posibilidad de que sea el presidente del gobierno de la comunidad autónoma. Y entonces Antelo es un hombre muy fiel al partido. Antelo es muy buena persona y no va a mover ningún lío, porque Antelo es sobre todo un hombre de partido. Y está ahí por circunstancias coyunturales, porque en el momento de creación de Vox no había ningún candidato así a ser presidente que fuese de garantías para Madrid. Pero Antelo no va a plantear ningún problema, y yo creo que lo que está ocurriendo en Madrid no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en Murcia, no tiene nada que ver con lo de Ortega Smith. Ortega Smith sí es una crisis muy fuerte, pero lo de aquí no. Yo creo que lo de aquí se van a arreglar entre amigos, y van a elegir a una persona que sea un candidato a la comunidad, al presidente de la comunidad autónoma, que reúna unos perfiles mucho más convincente que el Antelo, porque Antelo es un excelente deportista, es una buena persona, es un buen político, en el sentido de un buen político de partido, pero nada más, y entonces no despierta entusiasmo entre la gente. Ojo. Bueno, yo creo que aquí se está demostrando un poco que suele ocurrir en todos los partidos, pero en este especialmente, esto que dice la Constitución y dicen las leyes, que el funcionamiento de los partidos tiene que ser democrático, pues resulta que de estructura es poco democrático. Y aquí a mí ayer me recordaba claramente una personalidad autoritaria, me recordaba a Adorno y su personalidad autoritaria cuando dice, bueno, ¿por qué se produce esta circunstancia en Vox? Pues fundamentalmente porque le da la gana a Abascal, no por otra cosa. Se le ha ocurrido, como se le ocurre a las personalidades autoritarias, que hay que cambiar en determinado momento las cosas. A Trump se le ocurre que hoy pongo una guerra, mañana pongo unos aranceles, y bueno, y al señor Abascal le está pasando exactamente lo mismo. Yo creo que no, yo creo que esta es una decisión estratégica de partido, yo creo pensando en el futuro. Que no tiene mucho de estratégica, y veremos a ver quién pone. Entonces, en ese sentido, yo creo que las elecciones en las regiones, y se ha demostrado en Aragón, se ha demostrado en Extremadura, se va a demostrar en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en las elecciones los candidatos son Abascal. No son candidatos ha hecho de mucha cada campaña, región. lo ha hecho en Aragón, lo ha hecho en... Sí, el candidato es Abascal, no es ninguno de los candidatos regionales. Por tanto, da lo mismo el que pongan aquí en Murcia. Exactamente, el que va a ser candidato en las próximas elecciones regionales en Murcia va a ser Abascal. Ojo, yo creo que funciona esto de, pues bueno, hoy he salido al patio de recreo y no me junto contigo. Y no me junto contigo porque tú decías que Ortega es mío. Ortega es mío de alguna manera está relacionado con Antelo. Probablemente Ortega es mío... no están en la misma línea. No, pero lo puso Ortega en mí, Antelo fue el que lo buscó y... Pero en las últimas encuestas cada vez iba siendo más objeto de conocimiento por parte de los ciudadanos, las encuestas que venís haciendo vosotros, ¿no? Antelo comenzaba a ser un actor político conocido y además Vox estaba en una tendencia al alza aquí en Murcia, por tanto no hay ninguna razón para cambiar al líder. Y yo creo que va a seguir estando, porque los votantes de Vox tienen una característica, que son muy fijos, ¿eh? El problema de la fidelidad de los votantes de Vox es tremenda. Y esto no les va a alterar para nada. Yo creo que el equipo de Santi Abascal, constituido por Boixareu y esta gente, lo que están tratando es de configurar unas directivas de los partidos en todas las regiones que puedan optar a ser presidentes de las comunidades autónomas.
y no simplemente compañeros de viaje del PP. Todavía, ¿no? Y por eso ellos tienen que ponerse... A Ramón, todavía le falta recorrido a Vox para votar a la presidencia. Aquí en Murcia hubo unas elecciones que ya ganaron. ¿O no, Juanjo? Vosotros en el CEMOP. Bueno, va... Es en torno a los 13 escaños. El lunes publicamos el barómetro de invierno. Vamos a ver, Joaquín Ángel. Hombre, a mí me gustaría que mi amigo Alberto Garre volviera ahí, pero no creo que tenga ya ganas de... No, yo creo que eso tiene ganas. El partido es quizás que sea muy mayor, Alberto Garre, para la imagen que quiere dar Vox. No sé. Sí. Bueno. Yo estoy de acuerdo con el señor Escribano. Esto es una política nacional que lo están haciendo en todas las comunidades autónomas. Esto de la explicación aquí de decir y tal igual, nada, en absoluto. Ellos quieren superar al Partido Popular. Es que lo quieren superar. Yo creo que es un verdadero disparate para la gente de derechas que quiere un cambio de gobierno, porque sí, pero va a ser Juan, horrible. Si te pones en su mentalidad, la mentalidad de un partido, que el partido no puede presentarse como el coaligado obligado del PP, porque entonces está condenado a desaparecer. La gente vota a los mayoritarios. Un partido que está en un espectro electoral muy parecido al del PP, el PP dentro de la moderación de la derecha y Vox dentro de la menos moderación de la radicalización de la derecha, se mueven en espacios distintos y para competir tienen que decir que bueno, voy a ser mejor que este, si no desaparece, porque la gente vota al mayoritario por el voto útil. Yo creo que hay que entenderlo desde su punto de vista. Mira, hay dos antecedentes, perdón. Tenemos a Javier que ha venido. Entonces no digo yo los dos antecedentes. O... Sí, venga. Déjame que diga los dos antecedentes. Es que no me dejáis hablar, coño. No, los dos antecedentes de partido que no tenían que haber sido alternativa de gobierno y se han propuesto serlo, se han ido al garete. Primero fue Adolfo Suárez. Adolfo Suárez dijo que el CDS era una alternativa de gobierno. Desapareció. Y luego ya... ¿Y te convenció? Bueno, yo es que era un pardillo. Pero Alianza Popular, y luego Ciudadanos, perdona. Y Ciudadanos también, ¿eh? Ciudadanos sí, pero Alianza Popular nació como alternativa de gobierno y se comió a la UCD. Se la comió cruda. No, UCD se fue sola. No, se fue sola. Se quedó en 12 diputados. Pero nosotros pasamos a 108 diputados en esas elecciones del 82 y después llegamos al gobierno de la nación. O sea que no te creas tú, que los que nacen como alternativa, al final, y el PSOE, pues yo no sé lo que le va a pasar al PSOE, pero el Partido Socialista Italiano ha ido muy mal, el Partido Socialista Francés también ha ido muy mal. O sea que el PSOE no es eterno tampoco, que también se puede encontrar con una alternativa. El PSOE de momento no tiene alternativa. La tuvo en su momento. Pudo ser que Podemos en determinado momento hubiera podido ser la alternativa. Bueno, ahora tenéis la suerte de que Yolanda Díaz ya no va a ser candidata. Déjale a Javier. No ha hablado. No, que dentro de la línea de lo que hemos visto en la región de Murcia a lo largo del tiempo con Vox, se vuelve a reproducir ese mandato, como te señalabais muy bien, ¿no? Directo, estructural desde Madrid de arriba abajo, pero con otra circunstancia añadida. Bueno, aquí fuimos unos de los que tuvimos las consecuencias del gobierno pasado, la legislatura anterior, pues eso como se rompió Vox completamente por el control económico en aquel momento, porque Liarte, uno de los que salió, además dicho por él así en tertulia de cercana, pues dice, no, que es que lo que pasa es que se lo querían llevar todo y claro, no estábamos dispuestos aquí a ser recaudadores y tal. Esa es una línea que ya yo creo que está cerrada prácticamente en todos los territorios. Por eso a mucha gente de Vox le han puesto en la calle, ¿no? Pero ahora estamos en otro contexto que yo creo que es más la negociación en cada uno de los territorios y este también cuenta, ¿no? Este cuenta y cuenta mucho. No están aprobados los presupuestos de la región de Murcia y es por donde pues se tiene cogido Vox y quizás vaya por ahí la línea esa de endurecimiento que va en la misma sintonía de Extremadura. ¿Qué es lo que va a pasar en Extremadura? En este instante yo estaría más cercano a que hubiese repetición electoral que otra cosa. ¿Qué es lo que va? En Aragón están completamente callados, porque lo que pasa en Extremadura va a marcar ahí el territorio. Y aquí pues seguramente que nos marque, pero ya en las próximas elecciones, ¿no? Entonces quiero decir, es esa política marcada desde Madrid, pero que en todos los territorios es de paso firme en esa tendencia de enfrentamiento también con Partido Popular Madrid. O sea, ahora quienes están en un duelo total y real es Abascal y Feijóo. O sea, es decir, las declaraciones de ayer y antes de ayer de Abascal es que son en un diálogo normal entre dos personas, es para no volver a sentarte con él durante bastante tiempo, porque yo creo que esas amenazas directas, porque tú estás organizando dentro de tu partido, pues cómo quieres tratarte con el otro partido, pues oye, eso de llamar a un marco de
de actuación que me quieres meter en el corral y encima dicho así, pues yo creo que... Entonces, ¿eso qué se está aplicando? Yo creo que en todos los territorios. ¿De qué dependemos ahora? Pues de Extremadura. ¿Y qué es lo que pasaba aquí? Pues sí, yo creo que iba por ahí, que quizás pues podría parecer que era una oposición débil, marcada como oposición porque Vox se salió del gobierno y no está en el gobierno y no tiene intención de momento aquí. La clave del asunto es saber cuál es la estrategia electoral de Vox. La estrategia electoral de Vox está muy clara. En Madrid. En toda España. Es que es en Madrid. En Madrid no, es que los partidos son de estructura nacional. El Partido Popular, el Partido Socialista son de estructura nacional. Y gracias a Dios. Porque si no, esto sería iba a decir una barbaridad. Las autonomías cada una por su lado. Eso no. Gracias a Dios los partidos son estructuras nacionales y las estructuras nacionales dan cierta cohesión nacional, pues gracias a Dios. Pero bueno, la estrategia de Vox es muy clara. El Partido Popular, dicen continuamente, es como el PSOE. Y por lo tanto, cuando gana el Partido Popular no va a hacer nada, como no hizo en su día el anterior presidente del Partido Popular, Rajoy, que llegó y que tuvo mayoría absoluta y no hizo nada. Eso es lo que están diciendo y están vendiendo. Y entonces, claro, el vender eso significa tener un enfrentamiento con el PP. Pero no quiere decir que como sus ideologías son muy similares y al fin y al cabo Santiago Abascal procede del Partido Popular y tiene una ideología muy similar a lo que podemos tener los que más o menos estamos cerca del Partido Popular, pues resulta que cuando terminan los procesos electorales son capaces de entenderse. Pero claro, ahora estamos en pleno proceso electoral. Hay 3 elecciones autonómicas más las andaluzas, en donde se van, no sé si las andaluzas... las catalanas. Las andaluzas y las catalanas, yo no sé si van a necesitar a Vox para gobernar en Andalucía, ahí es probable que no. Pero en las otras 3 posiblemente sí. Y al mismo tiempo las generales. Entonces, hasta que no acaben las generales, Vox no va a decir cosas agradables para el PP, ni mucho menos. Joaquín Ángel. Bueno, yo creo que están condenados a entenderse. O sea, no... ninguno de los dos, me refiero al PP y a Vox, van a sacar a su mayoría absoluta en ningún lugar. Con lo cual tendrán que entenderse sí o sí. ¿Que es una estrategia en estos momentos de ir separados? Pues probablemente, pero a la larga se entenderán. Una repetición electoral en cualquiera de las autonomías tampoco yo creo que vaya a suceder. Yo creo que en Extremadura posiblemente sí, porque ahí el veto lo han puesto a Guardiola. Y yo creo que ahí el Partido Popular está haciéndolo muy bien. O sea, a mí esta señora Guardiola cada día me cae mejor, porque esta señora ha señalado unos límites y dice, por aquí no paso. Ustedes son unos machistas. Pero luego cambia. Sí, pero luego cambia. Luego cambia, pero se le ve la cara. Se le ve la cara de resignada. Pero ahora ya quien la ha vetado ha sido Vox. Nos ha dicho, cámbiame de candidata. Y por ahí el Partido Popular no puede pasar, pues sería una indignidad. Pasa por ahí... La política real parece ser que indica que si vuelve a haber si vuelve a haber elecciones en Extremadura, quien va a salir en la misma situación, incluso reforzado, sería Vox, y que supuestamente, según los estudios que se han hecho, además en estas semanas pasadas, decían que si hubiese otra vez elecciones, quien perdía era el Partido Popular, volvía a perder, y quien solamente le quedaba por mejorar sería el Partido Socialista. Por lo tanto, yo si fuese del Partido Socialista ahí diría, oye, que haya otras elecciones. Peor que ahora, seguramente que no. Mal candidato y demás como tuvieron. A Vox no le importa porque además le da eso y más aún, en la estrategia nacional le refuerza como nosotros de aquí no nos movemos. Y yo creo que para el electorado de Vox, eso de aquí no nos movemos sí que le refuerza la posición, ¿eh? Sí, pero no sé los que conocéis vosotros de Vox, el electorado del PP también le vendría bien que Guardiola resistiera. Y aunque se perdiera Extremadura, dijera, hemos mantenido nuestra identidad. Yo en eso también hay mucha gente del PP que está deseando sentirse orgulloso de su partido. ¿Apostáis por algún nombre a liderar aquí el partido en la región? ¿De Vox? ¿Qué partido de Vox? No, ¿pero quién es de Vox aquí para poder estar autorizado a... Podemos hablar. Estamos autorizados. Sería mera elucubración. Me parecería muy porque depende del capricho de Abascal. A ver, Javier, los periodistas sí nos mojamos. Que depende del capricho de Abascal, es una mera elucubración. Se ha dicho Alberto Garre, ¿no? Como Alberto Garre como candidato. No creo que Alberto sea la persona en la que está pensando Abascal. Lourdes Méndez. Yo he puesto por Lourdes. ¿Quién? No, tendría los mismos inconvenientes. Diputada, además, del Partido Popular. Juan Ramón, no sé si... Yo la conozco muy bien a Lourdes. Entonces, a Lourdes. Bueno, yo no sé si Lourdes aceptaría, no lo sé. Pero un peso pesado en Vox, además ha sobrevivido a los últimos cambios. Bueno, Yolanda también se queda ahora libre. Y está Yolanda Díaz también se queda libre. Se queda libre. ¿Tú crees que se ficharía por vos? No lo sé. Depende. Bueno, Isabel Ayuso ha dicho que se va a al PSOE. Eso ya no lo sé. Isabel Ayuso ha dicho que... O sea, dice, lo que tiene que hacer usted es irse al PSOE y hundirlo.
Eso está bien. ¿Qué iba a decir? Yo ya me he mojado, venga. Sí, yo me voy a mojar. Lo que pasa es que si me fastidia porque le conozco y le aprecio mucho. Rubén Martínez Alpañed yo creo que es alguien que podría dar un perfil muy bueno, entre otras cosas. Tiene una sólida formación económica. Su tesis doctoral debería implementarse, incluso, fíjate tú lo que digo, a lo que es la región de Murcia, por parte, porque nos vendría muy bien, que no me voy a enrollar con eso, pero quiero decir, tiene esa formación económica solvente, tiene un carácter político que yo creo que lo ha ido tomando en la Asamblea Regional, lo hemos estado viendo, y lo que pasa es que su carácter de ultraliberal, como él se define, pues yo es donde no le veo que encaje con algunas posturas que tiene Vox, que nos sorprende pues con cosas como las votaciones en contra de la subida de las pensiones y demás, ¿no? Que parecería que va en una línea de una economía más intervencionista. Entonces, alguien que podría tener ese perfil de más o menos joven, de mucha preparación, de ser muy solvente, de que ya tiene experiencia política y además ejerciendo de portavoz, pero resulta que dices, no creo que vaya, creo que tendría muchas líneas rojas para decir, oye, eso no, eso dilo tú en Madrid, pero yo aquí en Murcia no lo puedo. Está una edad muy buena para optar a la presidencia de la comunidad autónoma, o sea, el candidato a presidente de la comunidad autónoma. Sí, él podría ser, él es un personaje, yo también estoy de acuerdo con él. Yo creo que mi postura es diferente a la vuestra. Yo creo que no se trataría en este caso, digo, para beneficio de la región, no se trataría de determinar quién nos gusta o no. Yo creo que la solución está en que Vox debería convertirse en corriente interna del Partido Popular. Es decir, ahora tenemos un partido de centro-derecha, tenemos un partido de centro-derecha y un partido de derechas. Hombre, es que yo ya estoy hasta el moño superior que empiecen a decir que sea la derecha y la ultraderecha. No, es el centro derecha y la derecha. Entonces, si de lo que se trata es dar un relevo al sanchismo para ganar dos cosas, primero, para ganar en calidad de vida todos los españoles y para dar oportunidad al Partido Socialista para que recupere su condición socialdemócrata, que falta le hace falta un gobierno de derecha. Pero un gobierno de derecha no puede ser un gobierno pilotado por Vox. Tiene que ser un gobierno centrado. Y eso tiene que estar en manos del Partido Popular. Así que no hablemos de candidatos de Vox, sino que hablemos de candidatos del centro-derecha. La postura de Juan Guillamón no me sorprende en absoluto, porque se lo he oído muchas veces. Lo único que ha variado es que hasta ahora estaba hasta el moño inferior y ahora está hasta el moño superior. Es lo único que ha variado. Si me estáis diciendo que soy un fascista, coño, pero como Felipe, porque yo postulo que no es más remedio que tiene que haber un pacto entre Vox y PP. Entonces soy fascista. Bueno, es el sueño del PP desde el principio. O sea, el PP nace cuando Alianza Popular nace para la integración de todas las fuerzas de derechas y de centro-derecha. Y lo hizo en la década de los 80, en la década de los 90, integró hasta el CDS, donde estaba Juan Guillamón, nos lo trajimos y al final desapareció. Nos trajimos algunas de sus figuras, a él nos costó más trabajo. Nos trajimos a Adolfo Fernández y tal, él resistió más. Pero bueno, nos los trajimos. Entonces se hizo esa integración. Ahora ha vuelto a aparecer otra figura en la extrema derecha, que yo creo que lo ideal es lo que él dice él, es que hay que integrarlo, habrá que intentar integrarlo en su momento. Pero el mismo problema tiene el PSOE con la izquierda. Y el PSOE lo hizo en el año 82. En el año 82 hizo la integración en las urnas. Resulta que tenían un Partido Comunista que sacaba 19 escaños y se quedaron en 3 escaños. Y sacaron 202 escaños. Y yo creo que lo que no haga Vox y el PP lo van a hacer las urnas al final. Y las urnas van a integrar a los partidos y le van a dar los votos, pues yo creo que en este caso al Partido Popular, en el caso de que Vox esté poniendo mucha resistencia a la formación de los gobiernos. Bueno, Juan Ramón, miremos Europa. ¿Dónde está la democracia cristiana italiana? ¿Dónde están los partidos gaullistas franceses? Socialista. Sí, pero miremos Europa y veamos las tendencias. Lo que digo es que cuando aparece una competición extrema entre dos fuerzas de derecha, o hay una separación clara, o muy probablemente la fuerza más a la derecha termina comiéndose al centro. Ese es el problema, sí. Y ese es el problema real. O sea, el problema es que al final quien gane sea Vox, sí, y no el PP. O sea, que la diferencia entre Ciudadanos y Vox es muy notable. Ciudadanos, que en principio era un competidor del PP y le quitó muchos votos y le quitó muchos escaños, dejó que el PP no llegara a 100 escaños en una legislatura, pero Ciudadanos era un partido de cuadros, constituido por unos señores de Barcelona que después vinieron a Madrid y más o menos señoritos y de cuadros que no se movían mucho. En provincias buscaban a gente que estaba desmarcada del PP y los colocaban. Sin embargo, Vox no.
Vox es un partido con una estructura territorial que aspira a ser partido de masas. Bueno, ha hecho un movimiento ahí. En el año 2019 tuvo y que empieza a ser un partido transversal. No un partido solamente ideológicamente. Claro, igual que le pasa a Le Pen. Efectivamente. Lo votan los obreros. Lo votan el banlieue de París. Es que ahí es donde está el gran... Joaquín Ángel, ¿autoriza usted la vuelta de Juan Carlos I a España? Sí, no tiene ningún inconveniente legal. Otra cosa es que deba hacerlo. Lo digo porque es a raíz de la desclasificación de los papeles... ¿Pero se han desclasificado todos o no? Que ese es el tema, ¿no? En cualquier caso, eso no está él está allí, no puedo decir por voluntad propia, en el extranjero, pero si quisiera volver nadie se lo puede impedir. Pero si viene cuando da la gana. Exactamente, a regatear. Pues que nos regate menos. Y que duerma en la zarzuela, que duerma en un hotel, que más nos da a nosotros. Pero él viene cuando quiere. Se ha ido porque quiere y puede volver cuando le dé la gana. Y lo ha hecho muy bien el gobierno, que venga. Es una cosa de la Casa Real. La Casa Real dice que no venga. A la Casa Real. La Casa Real es la que dice que no venga. Poner un piso, un apartamento... No. El rey y la reina, sobre todo la reina, dicen que no venga a España. Que el favor que le hace a la monarquía es que se quede allí. Porque él tiene una serie de complicaciones judiciales y una serie de responsabilidades morales, no jurídicas ya, porque jurídicamente está sobreseído todo. Y yo creo que hace bien en quedarse allí. Hombre, entre otras cosas porque si no tendría que cotizar en España. Sí. Ya, pero dicen que tiene muchísimo dinero. Por eso. Pues ya, pues que cotice para lo que le queda de vida. Yo desde luego creo que debe venir, porque esta desclasificación ha supuesto un homenaje al rey, cuidado. Para mí, por lo menos, pues yo he sido partidario. Para mí ha sido así. Entonces, es un señor que ha dicho, ha hecho esto, y eso es tan grande, lo que ha hecho es tan grande, que ya puede tener pruebas de bragueta, que eso va a misa. Creo que el rey merece un homenaje en estos momentos. Claro, hay que quitar otras cosas del medio. Sí, pero si yo creo que los problemas de bragueta no se han considerado en España. Lo que se han considerado son los problemas de intervención en negocios públicos que han sido más oscuros, ¿no? Sí. Más oscuros. Yo creo que yo soy un gran admirador de Juan Carlos I, porque efectivamente hizo una transición ejemplar. Lo que han dicho los papeles que se han revelado no demuestran nada que no conociéramos ya. Sí. Pilar Urbano escribió un libro que con Lavinia yo investigué, donde lo contaba todo. Este rey lo que hizo fue fomentar este golpe de Estado para impedir que los golpes de Estado de verdad, que venían en marzo o abril, prosperaran. Y que eso salvó la democracia, y por lo tanto eso lo debemos, ¿no? Eso más o menos lo que decía Pilar en el año 1981, que escribió el libro, ¿no? Pero ahora mismo la Casa Real no le viene bien que venga el rey, y se lo están diciendo por activa y por pasiva. Y las memorias que ha publicado no le han venido bien a la Casa Real, desprestigian, y entonces, claro, si piensa en su hijo y en su nieta, lo que tiene que hacer es quedarse allí en Abu Dhabi y dejarse ir. Porque si piensa en la nuera, diferente. No, la nuera no piensa en él. No, pero es cierto que su presencia aquí de manera permanente le obligaría eso a tributar en España, por lo tanto a aclarar de qué vive, de cuáles son los fondos. Si aclaras cuáles son los fondos, los periodistas te vamos a preguntar de dónde salieron, porque ahora mismo no se sabe exactamente la cantidad de dinero. Yo creo que ni siquiera la revista Forbes, y eso que ellos investigan muy bien, incluso en paraísos fiscales. Pero que una vez que pasase más de 100 y pico días, que no recuerdo ahora el pico, ya estaría obligado a... Son 6 meses, son 6 meses. 6 meses, sí, con lo mismo que los influencers que están en Andorra y demás, ¿no? Pero vamos, que no sería una situación adecuada. Yo creo que la adecuada en todo caso es que él venga, pues con todas las de la ley. Evidentemente no le van a dejar en Zarzuela estar, ya la Casa Real además emitió inmediatamente un comunicado diciendo que tiene libertad absoluta, pero que depende de él, y desvinculándose emocionalmente, que todos sabemos, nos podemos imaginar, un padre y un hijo, pues un padre y un hijo, pero eso es en la parte privada, pero en la parte pública ya no es un padre y un hijo, es el rey actual y el rey que llamamos emérito, que tuvo que salirse por esas circunstancias no del todo aclaradas, y no del todo aclaradas, ¿no? Entonces, pues claro, en cuanto llegase aquí y de manera permanente, ¿a qué fiesta iba a ir o a qué acto social iba a ir que no se le preguntase sobre eso? De mucho reconocimiento, por supuesto, total y absoluto sobre el 23F, pero a partir de ahí se abre un nuevo escenario. Sí, yo creo que el pueblo español le reprocha su afán por enriquecerse. Eso es lo que le reprocha fundamentalmente el pueblo español, y no dar cuentas. Pero claro, cuando uno lee la historia de don Juan Carlos y de la Casa Real, por el cual que hay muchos libros que lo cuentan, cuando estaban en Villa Giralda pasaron verdaderas necesidades económicas.
eran los grandes de España los que pagaban una vez al mes los gastos de la Casa Real. Y eso traumatiza. Entonces, cuando él llega a la jefatura del Estado como rey, pues no quiere que su familia vuelva a tener problemas económicos. Y desde luego lo soluciona bastante bien. Esa es la cuestión. Tenía con alguna amiga, ¿no? Muy bien, sobre todo para él. Creo que tenían problemas económicos de aquel tipo, porque la abuela sacó bastantes joyas del Tesoro Nacional y las pudieron vender en su momento. O sea que bueno, yo esto de que, que pasó necesidades, bueno, pero la abuela era la abuela. Y era la mamá de lo cuentan en los libros. Entonces, en ese sentido, yo, bueno, primero decir que me parece muy bien que siga en Abu Dhabi. De esa manera creará menos problemas, porque si no va a crear problemas, porque cuando le pongan el cacharro delante pues puede decir cualquier tontería, como muchas de las que ha dicho en su libro, y puede eso de alguna manera desestabilizar a la Casa Real, que yo, que soy republicano, me daría igual, pero en principio no quiero que aparezca un nuevo frente en este país. Me parece que hay que resolver problemas mucho antes. Hombre, el pueblo español es más sabio que presidente de la República. No sería nadie, entonces los socialistas ya no... No, probablemente lo mismo sería Felipe González. En el turno. Sería peor, entonces. ¿Qué es peor para vosotros? Entonces, ¿cómo podemos realizar, digamos, llevar a cabo el homenaje que la desclasificación de papeles le ha hecho al rey de España? ¿Cómo podríamos pero yo creo que tampoco es un homenaje. Sí. O sea, que yo creo que al final despeja algunas dudas, no todas, despeja algunas dudas. Es verdad que antes decíamos, están desclasificados todos los papeles. No, los que se rompieron no están desclasificados. Eso evidentemente han desaparecido y no están. Y hay algunas frases que algún historiador ayer lo oía en algún micrófono, cuestiona al monarca en el sentido de decir, bueno, si ya no puedo dar marcha atrás, como le dijo a Milán, es porque antes estaba en otro sitio. Entonces... No, y Armada era un hombre. Bueno, entonces, sí, hay alguna duda todavía que se puede extraer de esos papeles. Y Tejero, que decía, cuando estaba todavía en el Congreso, dijo, algún día alguien me explicará lo que ha pasado el 23. Eso lo dijo Antonio Tejero. Algún día alguien me explicará. Sigue la incertidumbre de unas cuantas horas no explicadas y qué situaciones se produjo. Sabino Fernández Campos, que veraneó aquí en La Manga durante muchos años. Yo exactamente estuve con él 13 años. Distintas entrevistas que hicimos para El Mundo. Además, una persona con una brillantez en sus planteamientos muy interesante. Vamos, fuera de toda duda, como todos sabemos. Luego, ojo, al final salió de la Casa Real no del todo bien, por aquello que dijo él muy certeramente de las amistades peligrosas del rey. Fue un gran titular. Y entonces Sabino Fernández Campos siempre dijo que no iba a escribir las memorias sobre el 23F porque no, que en todo caso algún papel de él tendría porque si le fallaba la memoria, por si tenía que aclarar algo. Y la figura de Sabino Fernández Campos, al menos en lo que él contaba, yo creo que sí que fue muy decisiva ese mismo día, ¿no? Porque más allá de la frase que hemos sabido, que al menos no consta en las grabaciones, en las transcripciones, de que ese señor ni está ni se le espera, que fue absolutamente no, lo que dijo, pues sí que ese era el tono en el que él se movía, ¿no? Es decir, yo protejo la Casa Real, yo protejo la Casa del Rey. Como él decía, es una peculiaridad democrática, así es como lo describía Sabino Fernández Campos, ¿eh? En un país en el que se ha llevado a cabo, decía él, una transición, pues no deja de ser el que las cosas se hereden, pero él, como profundamente creyente en la monarquía, sí que yo creo que pudo jugar un papel que se nos va a quedar en el aire, y yo creo que esas horas que no se sabe muy bien exactamente en qué sitios estaba, ojo, ha llamado mucho la atención, no se cortó ninguna comunicación con la Casa Real. No se intervino de verdad la televisión española, la Radio Nacional, que era la matriz de la comunicación en realidad. Es decir, hay muchas incertidumbres de que seguramente que Tejero se adelantó. Ya, además, lo de su mujer también ha sido muy gracioso. Yo creo que la única vez que lo han engañado a ¿no? Pero entonces esas circunstancias no impiden el que siga habiendo hilos sueltos, pero bueno, en este instante, después de lo que ha salido transcrito, pues evidentemente lo que tenemos que decir, oye, pues el rey estuvo en su sitio. Sí, pero hay horas inexplicadas. Ya, pero te falta algo, Joaquín Ángel, de los papeles, te falta... Yo creo que me falta bastante esos papeles. Yo creo que no está todo lo que es en absoluto, ¿no? Entonces ya veremos, a ver, es verdad que puede ser que estuviera para parar otro golpe de Estado,
pero si está en un golpe de Estado para otro golpe de Estado, pues también es golpe de Estado. Quiero decir, es un poco complicado el tema. Yo creo que lo primero que podemos hacer es quitarle el nombre de Juan Carlos I a la avenida ponerle Felipe VI ya. Eso es lo primero que podíamos hacer en Murcia. Eso es señor. Poner la avenida de Cristian Gallo, por ejemplo, que es no, yo esa propuesta, con eso. Esa propuesta el callejero recuerda la historia, coño. Es como si a ti te cae gordo Cea Bermúdez y dices, voy a quitarte a Bermúdez, ¿no? Es decir, a mí uno de los cabreos más gordos que... Perdón, me voy a interrumpir un momento. Creo que el momento álgido de esta tertulia le ha dado, como siempre, Calero, mi amigo Juan Ramón, porque eso de haber recordado que Tejero dijo, a ver si... ¿Esto de qué coño va? Eso es genial, coño. Es genial. Bueno, pues digo que, mira, yo el primer enfado que pillé fue, yo he vivido en Madrid 14 o 15 años y me conozco el centro. Ahora ya no sé circular por allí. Pero hay una plaza que se llama Vázquez de Mella. Estaba cerca de la calle Infanta, donde yo iba a una academia, allí a ver si aprobaba o no las asignaturas. Entonces, en un momento determinado, Vázquez de Mella, yo me enteré que era un escritor católico de principios del siglo XX. Y de pronto agarran y le quitan la plaza, que es suntuosa, enorme. Y le quitan y se la ponen a Cerolo. Oye, vamos a ver una cosa. Cerolo es muy respetable, todo lo que tú quieras. Pero ¿cómo le quieres quitar? Chueca, ¿no? Sí, bueno, es colindante a Chueca. Chueca, Ya, claro, pero no me hagas esa faena. ¿Por qué? Porque entonces ya la gente ya pierde la memoria histórica de saber quién era Vázquez de Mella. Yo no estoy de acuerdo. Hombre, lo que sí estoy de acuerdo... Pero es que algunas calles... Mira, ahí tenemos... Lo único que estoy de acuerdo es que tampoco han quitado a Primo de Rivera. Por ejemplo, que tampoco han quitado a Primo de Rivera, que también está ahí. Es que no la tienen que quitar, porque Primo de Rivera es historia de España. Es como si le dice Avenida de Fernando VII. Oye, bueno, pues lo tienes que tragar, ¿comprendes? Juan, pongo otra vez la plaza del General. Trae, pues si a lo mejor también es un personaje, pues yo qué sé, un personaje como para tener muchas calles, pues la verdad Franco, es que ninguno, y Francisco Franco tampoco. Pero a Franco, ¿por qué tienes que quitarle las calles si es parte de la historia? Vamos a ser imparciales. Es que uno es fascista por defender que Franco tenga una calle. ¿Cuántas calles hay de hazaña? Sí, pero sí hay. Ahora alguna. Pero ¿cuánto había cuando murió Franco? Bueno, porque se pongan también. No, digo, pero me parece mucho más histórico y mucho más importante y que hizo más por este país y por intelectualmente hazaña que el señor Franco. El señor Franco estuvo 40 años. O sea, un tío que ha sido 40 años destruyendo este país. No lo puedes eliminar, Juan. Yo no quiero eliminarlo, yo quiero que se sepa. Yo quiero que se sepa que se sepa, pero no quiero que se ensalce. Que sería bastante inconcebible que se recuerde ver una plaza en Alemania que se llamase Adolfo Hitler. Y no es porque ponga el mismo... Hitler perdió una guerra, pero Franco murió en la cama. Claro, esa es la diferencia, pero no deja de ser... Perdemos la cabeza. Aeropuerto Juan de la Cierva, pero si es el murciano más universal, coño, y tiene calles... Yo escribí todas las calles que tiene Juan de la Cierva en España, y había más de 60. Sí, y los colegios, y los pabellones... Y quieren quitarle. Cuando ¿Pero por el tema qué? fue allí que le buscó un taxi a Franco. Coño, le buscó un taxi a Franco. No podía poner el nombre de la comunidad autónoma, sino porque era internacional el aeropuerto y tenía que ser el Estado el que pusiera el nombre. Por eso no lo dejaron. Ya, pero bueno. Pero que se lo merecía, por supuesto. No lo va a merecer, si es lo más grande que tenemos. Hay gente en España que está dispuesta a que donde quitamos los rótulos de la avenida de Franco, poner... Franco, vuelve que te hemos perdonado. No, eso ya me... Sí, pero, hombre, dentro de la coña está bien, pero no. En su día también, al hilo de lo de cambiar el nombre de la avenida Juan Carlos I, hace unos años, con todos los escándalos de las infantas, yo recuerdo uno de los trabajos que para el mundo, en la rueda de corresponsales que se hacían, pues era lo de cuestionar los distintos institutos, Infanta Elena, Infanta Cristina y demás. Y de hecho, además, cuando salías a la calle a preguntar, porque entre otras cosas pues necesitabas el pálpito ese, pues la verdad es que era llamativo. Estaban, por decirlo así, casi a un 50% los que decían, pues a mí la verdad es que no me interesa, de los que ya se mostraban, o bien el otro 50% no les interesaba, y el otro 50% se dividían prácticamente entre los que decían, sí, porque no puede ser, porque no sé qué, y los otros 50% decían, bueno, pues ¿qué más? Aquí se ha llamado siempre así, porque eran muchos institutos de nueva creación, por eso llevaban ese nombre, y aquí siempre se ha llamado así, y así lo vamos a dejar. Vamos a llegar a un consenso. En Murcia hay 3 avenidas. Hacemos la de Juan Carlos I, pero vamos a poner un Felipe VI ya. Por supuesto. Vale.
Isaac Peral, ¿hay alguna calle en el casco urbano dedicada a Isaac Peral? Creo que no. En Murcia hay 3 avenidas de las más largas, son 3 avenidas, una es Juan de Borbón, la otra es Juan Carlos I y la otra es la avenida Miguel Indurain, que es el paisano mío. La Gran Vía Salcillo también está. Salcillo la Gran Vía pero la Gran Vía Escultor Salcillo se le cambió el nombre porque era Gran Vía José Antonio Primo de Rivera. Se le cambió el nombre por iniciativa de una concejal del grupo Alianza Popular, que era Lourdes Núñez Salinas, que en paz descanse. Lourdes Núñez fue la que propuso una moción para cambiarle el nombre y para que no se discutiera más en el futuro, como era una mujer muy estudiosa, dijo, no, Escultor Salcillo, y eso prosperó, hay que decirlo, ¿eh? Sí, no, pero que me parece muy bien. Oportuno que se cambiara y... Joaquín Ángel, los jueces vais a tener mucho trabajo si no prospera lo que queda del decreto ómnibus en torno a lo que son los desahucios, ¿no? Junts, PP y Vox volvieron a ir a votar a tumbar en el Congreso, se queda en furgoneta. Sí, ese tema es muy delicado por el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Y entonces... Claro. Cuando realmente la persona es vulnerable, pues se tendrá en cuenta, pero si ha sido un truco para ser vulnerable, que también no lo hay, pues no se tendrá en cuenta. Pero qué raro que los jueces al final tengan que trabajar en exceso en este tema. Lo importante es que tengan medios para trabajar, como siempre lo decimos. Y eso es cada vez va más lento, aunque este año se ha creado para Murcia una serie de oficinas judiciales y de juzgados, tribunales de instancia se llaman ahora, más que nunca, eso es cierto, pero el atraso es terrible. Sí, me dicen que están encantados los abogados y los procuradores con los tribunales de instancia. No, encantados entre comillas. Claro, ¿por qué? Porque se ha puesto otra vez el tejado primero y después el piso. Sí, pero es que el problema en Murcia de la justicia es que no se ha tenido en cuenta el crecimiento demográfico. Entonces, por ejemplo, Asturias no ha crecido y tiene la misma estructura judicial que Murcia, pero Murcia ha crecido. Murcia es que ha duplicado los habitantes y sin embargo no hemos duplicado las plazas judiciales y esa es la gran batalla que tenemos los juristas. Ya sé que no nos vas a hacer spoiler, Juanjo, pero cambia mucho el CEMOP, el último barómetro, el del lunes. Nos vamos a sorprender mucho Javier y yo, los periodistas. No vamos a sorprender mucho. No es grande sorpresa. No, yo siempre digo lo mismo, los barómetros son una fotografía fija y lo bueno es ver la película, y la película ya está rodándose, viene desde el barómetro de otoño, viene del barómetro de verano y sigue la tendencia. ¿Pero vosotros consultáis de vez en cuando para atinar más con Tezanos o sois independientes? A ver, de vez en cuando algunos libros de Tezanos sí que los consultamos, que además son muy buenos. Pero no es un escándalo lo de Tezanos, es decir, porque es dinero público y está haciendo una cosa... Me parece que son 300 y pico encuestas, que se llama electomanía o algo así, lo podéis ver todo. Y entonces se ve todo desde hace 3 años. Entonces... En ninguna gana, ni siquiera en DB40, que es la de País, tal. En ninguna gana el Partido Socialista. Sí, porque Tezanos tiene... Y si gana la de Tezanos. Tezanos tiene un problema Tezanos personal, ¿no? Y es que su cocina es tan mala que no le dan la estrella Michelin. Pero yo os diría que si de verdad queréis entrar a fondo en este tema, vayáis al histórico del CIS, no solo Tezanos. Vayamos a Montoro, vayamos a del Castillo, etcétera, etcétera. En mi época, cuando yo estaba en la oposición en el Congreso de Diputados, al Centro de Investigaciones Sociológicas le llamamos Centro de Investigaciones Socialistas. O sea que eso ya tiene tradición. Pero vamos a ver, a mí me parece que hay una cosa que ha hecho Tezanos que es digna de alabar y que no estaba hasta ese momento, y es que ha puesto la fórmula de su cocina, que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero la fórmula es clara y transparente. cocina es infumable. Bueno, muy bien, como puede ser que uno no esté de acuerdo con cualquier cocinero, con cualquier chef de cocina que le echa más pimentón del que para ti te gusta. Pero en principio la fórmula está ahí, y eso no estaba nunca en el CIS. En el CIS antes la fórmula no estaba. No se sabía cómo era la cocina. No se sabía cómo se hacía la cocina. Entonces a mí me parece que en ese sentido es honesto. Ha puesto la fórmula y la fórmula es transparente. Está ahí. ¿Qué os parece a vosotros? A ti, por ejemplo. A mí, por ejemplo, no coincide con mi fórmula de cocinar. Pero bueno, como digo, es otro estilo. Después, lo que no se puede pedir es que una encuesta al final acierte, porque las encuestas no están para acertar.
Las encuestas están para que en ese momento uno pueda saber lo que está pasando en ese momento. ¿Te aproximan a la realidad? Te aproximan más o menos y depende de las circunstancias. Entonces, si yo quiero aproximarme a la realidad, muchas veces lo que tengo que hacer es manipular la encuesta. Porque entonces tengo que presumir cosas que todavía no han pasado. Entonces, en ese sentido, hay que conocer muy bien la realidad. La verdad es que en el caso nuestro del CEMOP, en la región de Murcia, pero es que llevamos 25 años y tenemos la mejor base de datos de esta región, indudablemente. Llevamos 25 años y tenemos un modelo muy ajustado a la región. Si nos fuéramos y utilizáramos la cocina en Alicante o en la Comunidad Valenciana, lo mismo, fallábamos estrepitosamente. Pero aquí no, porque lo tenemos muy ajustado a esta región. ¿Mayoría absoluta en la autonómica? No. ¿Mayoría absoluta? Te lo he dicho claro. ¿Sube Vox? Sí. Va en una tendencia al alza. Al alza. ¿Y entonces quién baja? No forzosamente tiene que bajar. Hombre, hay una fuerza política que tiene que bajar. Aquí hay vasos comunicantes, hay derecha e izquierda. Lo normal es que se produzcan las trasvases dentro del mismo bloque ideológico. Aunque hay algunos que saltan por encima del bloque ideológico. Pero lo sustancial se produce en el mismo bloque ideológico. Voy a hacer spoiler y voy a dar el título del próximo barómetro. Competición en la derecha. Competición en la derecha. Y cada vez más. Sí. Madre mía. Cada vez más. Vamos a matar. ¿Hay peligro de sorpaso? Todavía no. Ya te he dicho todo. ¿Cómo la aprieta? Han ejercido de periodista, pero vamos. De periodista no interroga. Yo en los juicios penales utilizo esa técnica. ¿Nos vamos? Sí. ¿O no? ¿Os quedáis? Vamos a quedarnos un rato más. Sí. Pon el café. Que tenemos más temas, Nos vamos. Juanjo, Joaquín Ángel, Juan Ramón. Vaya, cuántos Juanjos hoy, Juanes, y Javier. Muchas jotas. Todas las jotas. Gracias por compartir tertulia en este viernes. Y nosotros